Piensen por un momento en la arquitectura detrás del software moderno. Es un verdadero plano cibernético. En esta explicación vamos a diseccionar la programación orientada a objetos, o POO, específicamente en su hábitat natural, Python. Para quienes ya construyen sistemas complejos, dominar esta estructura, la verdad, no es opcional, es el núcleo de todo. Así que vamos directo al grano. Y para arrancar, analicemos esta joya de cita. Edsger W. Dijkstra, una leyenda absoluta de la informática, literalmente dijo que la programación orientada a objetos era una idea excepcionalmente mala. Es fascinante, ¿no? Genera una fricción intelectual increíble pensar que uno de los pioneros de la computación fuera tan escéptico. Pero bueno, la historia da muchas vueltas, y a pesar de las críticas iniciales, la POO se convirtió en el estándar indiscutible para construir cualquier sistema complejo hoy en día. Entonces, repasemos rápidamente de qué estamos hablando. La PAO es este paradigma donde usamos objetos y clases interconectadas. Suena a definición de manual, claro, pero el verdadero impacto, el gran descubrimiento, es que nos rescata de ese temible código procedimental desordenado, el famoso código espagueti. Pasamos de eso a una arquitectura súper limpia, escalable y basada en datos. Básicamente construimos piezas que imitan conceptos del mundo real, y eso hace que resolver problemas lógicos sea muchísimo más intuitivo. Nuestra hoja de ruta para lograr esa ansiada reutilización de código se sostiene en 3 pilares de carga. Número 1. El encapsulamiento para proteger datos. Número 2. La herencia para extender funciones. Y número 3. El polimorfismo para lograr adaptabilidad dinámica. Empecemos de lleno con el primer pilar. Encapsulamiento, protegiendo datos. Imaginen el encapsulamiento como el protocolo de máxima seguridad para el núcleo de datos del sistema. Si vemos una clase práctica como una caja fuerte, de un lado podríamos tener un desastre de seguridad, un atributo público donde el PIN está expuesto y cualquiera puede modificarlo desde afuera usando self.pin. Es un riesgo enorme. Pero del otro lado tenemos la solución elegante de Python. Usamos un doble guión bajo para crear el atributo privado. Esto activa un truco genial llamado name mangling u ocultación de nombres. Básicamente disfraza la variable a nivel interno para que nada fuera de la clase pueda tocarla y corromper los datos por accidente. En la práctica, ¿por qué nos importa esto? Porque asegura la integridad estructural. Al esconder toda la maquinaria interna, evitamos colisiones de nombres y blindamos el estado del objeto de modificaciones no autorizadas. Además, fomenta algo súper potente, llamado el principio de acceso uniforme. Esto significa que podemos usar propiedades que parecen simples atributos, pero que en realidad están calculando valores al vuelo detrás de escena. El resultado final son sistemas infinitamente más estables y seguros para reutilizarse. Pasemos al segundo pilar, herencia, extendiendo funciones. La herencia es literalmente el mecanismo perfecto para actualizar nuestros agentes de software sin tener que reescribir el código fuente original. Es un proceso de 4 pasos súper lógico. Primero, definimos una clase padre base. Segundo, creamos una clase hija. Tercero, esta nueva clase automáticamente hereda todo el plano de construcción, los atributos y los métodos de la base. Y cuarto, el verdadero superpoder. Podemos sobreescribir o extender comportamientos específicos. Adaptamos la nueva clase a nuestras necesidades particulares sin alterar ni una coma del código original. Veámoslo con un ejemplo musical que lo ilustra brillantemente. Tenemos una clase padre llamada instrumento, con una lógica general para el precio y un método genérico, tocar, que simplemente dice estamos tocando música. Ahora creamos las clases hijas guitarra o batería. Ambas heredan el precio base desde el padre, pero al mismo tiempo redefinen dinámicamente el método tocar. Así que ahora la guitarra nos dirá, estamos tocando guitarra. Obtuvimos una funcionalidad especializada sin duplicar todo ese código fundacional que ya estaba escrito. Y claro, dentro de esta extensión de funcionalidades, hay una herramienta en Python que es indispensable, la función super. Cuando esa clase hija, como nuestra guitarra, necesita su propia inicialización, pero también requiere mantener la lógica de inicialización del padre, entra en escena super. Nos permite detonar de forma súper segura la lógica del padre, inicializando el precio base en este caso. Es una solución sumamente elegante que mantiene nuestra arquitectura estrictamente apegada al principio de no repetirse a sí mismo, o dry.
Y llegamos al tercer pilar, polimorfismo, adaptabilidad dinámica. El polimorfismo es la forma definitiva de adaptabilidad. Es lo que permite que distintos objetos respondan de manera fluida a comandos idénticos. La regla de oro aquí es contundente. Si todas las operaciones realizadas dentro de la función se pueden aplicar al tipo, entonces la función se puede aplicar al tipo. Nos da una flexibilidad increíble. Ya no necesitamos escribir 1000 funciones distintas para cada tipo de dato. Hacemos una sola función capaz de procesar estructuras fundamentalmente diferentes siempre y cuando soporten las operaciones internas requeridas. Una forma realmente elegante de implementar esto en Python es con la sobrecarga de operadores. Fíjense en la clase punto. Por un lado, redefinimos el operador estándar de suma usando el método especial DoubleLine_Add para sumar coordenadas. Por el otro lado, redefinimos el operador de multiplicación con DoubleLine_Mul para ejecutar cálculos de producto interno. Así de fácil, un simple signo de más o de multiplicación en nuestro código adapta dinámicamente su comportamiento dependiendo de si opera con números comunes o con objetos vectoriales personalizados. Para solidificar la maravilla de la reutilización, exploremos la función del derecho y del revés. Originalmente fue escrita para procesar listas, las copia, las imprime y luego las invierte. Pero resulta que si a nuestra clase personalizada punto le agregamos un método reverse que intercambie sus coordenadas, ¡boom!, desbloqueamos compatibilidad instantánea. Esa misma función de repente maneja listas normales y puntos matemáticos sin alterar ni una sola línea de la función original. Como se establece con brillantez, el mejor polimorfismo es el que no se busca. Y para cerrar, pasamos a nuestra sección final, reutilización en el futuro. Al examinar esta arquitectura profunda, nos damos cuenta de que estos pilares no son módulos aislados, se entrelazan de manera brillante para garantizar la longevidad del código. El encapsulamiento es el muro perimetral que mantiene los datos a salvo. La herencia funciona como la cadena de montaje que evita reinventar la rueda, y el polimorfismo provee las interfaces universales para que todo encaje. El resultado colectivo de esto es la forja de sistemas cibernéticos increíblemente robustos, modulares y que pueden extenderse indefinidamente. Para finalizar nuestro análisis, nos queda una reflexión que la verdad vuela un poco la cabeza. Si consideramos que el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo forman la base absoluta sobre la que se erige todo el ecosistema de software actual, ¿cómo creen que evolucionará la reutilización de código a medida que los sistemas del futuro comiencen a construirse y diseñarse a sí mismos? Es un pensamiento sumamente provocativo para meditar. Y con esto concluimos nuestra exploración sobre los cimientos de la programación orientada a objetos en Python.